Amante y amoroso Dios, que estás en los cielos y que moras también en el corazón de las personas que te lo permiten, te agradecemos por la vida, la salud y todas las bendiciones de las cuales gozamos diariamente. Te agradecemos también que eres bondadoso con nosotros y así también con nuestros familiares, nuestros amados, donde quiera que están. Y te pedimos, Señor, que nos sigas preparando tanto a nosotros como a ellos para seguir confiando, creyendo y dependiendo de ti cada día más en cada asunto, cada momento. Te pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo venga a enseñarnos, a mostrarnos la realidad de las cosas que son eternas y también ayudarnos a entenderlas y a recordarlas. Pedimos las mismas bendiciones para aquellos que estarán viendo los videos más tarde, porque sabemos que tú eres un Dios que no haces excepción de personas y un Dios que nos ama a todos y que te estás buscando siempre la manera de revelarte a nosotros para que te entendamos y te conozcamos más de cerca. Te agradecemos por todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos entonces a repasar nuestros versículos de memoria. Esta noche vamos a comenzar con la primera parte, que es comenzando con Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa palabra de solamente 2 letras, de, pero es muy importante porque en muchos círculos, aún círculos cristianos, se comprende y se llega a entender esto como que Cristo hubiera venido a salvarnos en nuestros pecados. Pero no, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es una cosa muy de mucha libertad, nos da la libertad que necesitamos para confiar en Él y para saber que no tenemos que pecar porque Él ya nos libró de esto. No tenemos que seguir siendo esclavos del pecado ni del enemigo tampoco. Luego sigue a 2 de Pedro 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro 3:13. El que le sigue a este es Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. La primera vez que vino como bebé, vino a llevar nuestro pecado y la culpa y la penalidad de nuestro pecado. Pero esta vez va a regresar, ya no va a tener nada que ver con lo del pecado, sino que viene para liberar a aquellos que lo están esperando. Filipenses 3:9 es el que le sigue a ese y habla de cómo queremos hallarnos ese día cuando Él regrese. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la manera en que queremos ser hallados ese día. Y esto es de Filipenses 3:9. El que le sigue a ese es del mismo capítulo de Filipenses, pero es Filipenses 3:3. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No podemos confiarnos en nosotros mismos para nada. No tenemos fuerza, somos flacos, somos débiles. Necesitamos depender solamente de Él. Y así será por su gracia. Esa entonces es la primera mitad. Repasaremos de la segunda mitad solamente el cuarto mandamiento, que es de Éxodo 20, 8 al 11. Es el último que agregamos a nuestra lista y entonces queremos repasarlo un poco más. Comienza con la palabra acordarte. Y lo que Dios nos dice que recordemos, que desafortunadamente es que es el que más se ha olvidado, ¿verdad?
Entonces comencemos allí. Acordarte has del día de reposo para santificarlo, o sea, ponerlo aparte. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para, no para ti, no para que te acuestes todo el día a dormir, no, reposo para Jehová tu Dios o de Jehová tu Dios. Le pertenece a Él y es para usar el tiempo con Él y para Él. Seguimos de allí. No hagas en él obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y seguimos de allí, no hagas en él obra alguna, quiere decir obra de trabajo, ¿verdad? Luego sigue diciendo, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ahí entonces tenemos ahora, lo vamos a dividir como en 2 listas, ni tu hijo, masculino, ni tu hija, femenina, ni tu siervo, masculino, ni tu criada, femenina, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Una forma más fácil tal vez de aprendérnoslo, si no lo sabemos desde antes, una manera de ayudar a la memoria a recordarlo mejor. Entonces, no, ni tu enemigo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, iba a decir tu enemigo. ¿Por qué? Aquí viene la razón por la cual este día es así. ¿Por qué Dios nos recuerda que debemos acordarnos de este día? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros no podemos bendecir nada. Nosotros no podemos santificar nada. Lo hizo Dios. Él lo bendijo y lo santificó, lo puso aparte. Y entonces eso también es señal de que Él nos puede santificar a nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no podemos santificarnos, hacernos santos. Esto viene de Éxodo 20, 8 al 11. Síganlo repasando, síganlo estudiando, sigan alimentando su mente con él y verán cómo formará parte de su manera de pensar y de creer. Entonces pasamos ahora a el libro. Estamos en el capítulo 24, que comienza en la página 157. Ya habíamos leído parte del capítulo y habíamos tomado un desvío para estudiar de la palabra de Dios el capítulo 6 de Juan, porque el título de este capítulo es Vida recibida de Dios. Vida recibida de Dios. Quiero poner énfasis esta noche en lo que vamos a leer y en lo que vamos a repasar, que la palabra clave allí en este título es recibida. Dios tiene vida. Dios es la fuente de toda vida y nos la da. Pero si nosotros no la queremos, si nosotros la resistimos, tendremos la vida que Él nos da aquí, pero no tendremos la vida eterna que su Hijo vino a comprar para nosotros precisamente. Entonces, vamos a recordar eso de esa manera, pero ahora vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente al libro de Juan, de donde leímos la vez pasada, y vamos a leer allí algunos de los versículos, porque quiero enfatizar las 2 cosas que Cristo enseñó allí de este capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. El capítulo comienza, y vamos a hablar de eso un poco más esta noche también, del milagro que Cristo hizo en multiplicar los panecillos y los peces, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, y los multiplicó para alimentar a 5,000 hombres. Esos eran parte de la audiencia que había. Solamente contando a los hombres eran 5,000, y sin embargo habían también mujeres y habían niños y jovencitos también. Entonces, de ese capítulo quiero que leamos el versículo 35, porque allí Cristo, después de haberlos alimentado, entonces trata de enseñarles la parte espiritual en cuanto al pan
con que se habían llenado el estómago y se habían quitado el hambre, ¿verdad? Entonces en el versículo 35 de Juan 6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allí entonces toma los dos símbolos, la carne de él, el cuerpo y su sangre, y los compara con el pan de vida que él es, y su sangre es la bebida de vida, la sangre que da vida, la vida en sí misma, porque en la sangre está la vida del cuerpo. Allí se alimenta con la sangre alimenta a cada célula del cuerpo, llevándoles no solamente los nutrientes, sino también el oxígeno para que las células puedan vivir y sigan haciendo su funcionamiento, y entonces luego regresa llevando todos los desperdicios de los funcionamientos de cada célula de nuestro cuerpo. Y no son unas 2 o 3 células, son billones de células las que tenemos en nuestro cuerpo. Y la sangre lleva a cabo esa función para las células. Entonces Cristo está haciéndonos entender que de la misma manera Él va a ser la vida nuestra. Nuestra vida depende de Él. No lo habríamos entendido así antes, pero Él nos está haciendo entender que no solamente nuestra vida física, sino nuestra vida espiritual depende de Él y viene de Él. Y nos dice, debemos recibirla. Y tenemos la opción, porque Él nos ha dado el libre albedrío. La podemos recibir o la podemos resistir. Pero claro que Él nos insta, nos ruega que la recibamos, porque Él quiere que vivamos para siempre y que vivamos con Él. Él no quiere deshacerse de nosotros, quiere tenernos con Él todo el tiempo. Entonces, de allí también vamos a pasar a Mateo. Echen hacia atrás un poquito al primer libro de la segunda parte de la Biblia, o lo que llaman Nuevo Testamento, es la segunda parte porque todo es la palabra de Dios. Y en Mateo 4, versículo 4, encontramos las palabras de Jesús cuando fue tentado a probar que si era el Hijo de Dios, tornando las piedras en pan. Y la respuesta de él en el versículo 4 dice, mas él respondió y dijo, escrito está. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto Jesús estaba diciendo, las palabras de Dios, así como el pan, la comida que nosotros ingerimos y digerimos en nuestro cuerpo y la asimilamos, de la misma manera su palabra, la que tenemos aquí en este libro sagrado, cada una de estas cosas que se encuentran allí deben alimentarnos y ayudar a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual a vivir diariamente. Y de la misma manera que no podemos extendernos muchas horas sin comer, tampoco entonces deberíamos descuidar el alimento para nuestra vida espiritual. Otro más que habíamos visto la vez pasada está en Jeremías, está en la primera parte de la Biblia, después de los Salmos. Los Salmos está casi a la mitad de la Biblia y es un libro bastante grande, así que después de que encuentren los Salmos, comiencen a andar hacia el final de la Biblia, en esa dirección. Van a encontrar a Isaías y van a encontrar después de Isaías a Jeremías. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, encontramos también allí lo que Dios le dijo a Jeremías y cómo Jeremías respondió a lo que estaba escuchando que Dios le decía. Dice en el versículo 16, y espero que ya todos estén allá, espero que lo hayan subrayado la vez pasada, con eso lo encuentran más fácilmente también. Dice, halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Allí también él entiende que la palabra de Dios es el pan, la comida
que debemos ingerir para mantener nuestras mentes, nuestro carácter vivo, viviendo y teniendo la salud que necesita tener. Solamente lo podemos obtener de su palabra. No hay ninguna otra fuente que nos pueda dar la vida y la salud a nuestro carácter, a nuestra vida espiritual, sino solamente la palabra de Dios. Entonces, de aquí tenemos como un resumen de lo que hemos leído allí. El pan espiritual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros, que es equivalente también a su palabra, porque su palabra nos enseña lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará por nosotros, los planes que tiene. Todo aquello es su palabra, la alimentación para nuestra vida, el pan que no nos permitirá tener hambre nunca, hablando espiritualmente. Y luego, en Juan 35 también había dicho que si creemos en Él, entonces tenemos esa agua espiritual. Volvamos a Juan, pero esta vez al capítulo 4, donde Jesús está hablando con la mujer samaritana que encontró al lado del pozo. Juan capítulo 4, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Y Cristo le habla, están al lado del pozo, Él le pidió agua, ella le dice que porque Él le pide agua, siendo que Él es judío y ella es samaritana, y entre esos dos pueblos no había ninguna amistad, sino enemistad. Él le dice que si ella supiera quién es Él, ella le pediría agua, porque Él tiene agua que nunca necesita beber más, porque sacia nuestra sed espiritual. Al fin la llevó hasta que ella tenía que entender de qué hablaba Él. No estaba hablando del agua del pozo allí, estaba hablando del agua eterna, el agua espiritual. En los versículos 13 y 14 Él le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo donde estaban, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente, hemos visto las fuentes como las hacen, que el agua salte y salpique para todas partes, ¿verdad? Él la compara con eso, dice, tendrá salud, tendrá vida, será vibrante, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el pan es su cuerpo, Él lo compara con su cuerpo. El agua espiritual lo comparó Él con su sangre, lo que Él hizo en su sacrificio para salvarnos del pecado. Y entonces tenemos con esto tanto el pan como el agua, que los necesitamos para sobrevivir físicamente, ¿verdad? Entonces la habilidad de guardar y observar los mandamientos viene precisamente de alimentarse e hidratarse con el pan espiritual y el agua espiritual, que lo conseguimos en este libro. La palabra de Dios y el recibirla se convierten entonces en las cosas que nos alimentan y nos hidratan espiritualmente. Entonces vamos a seguir ahora en adelante. Allí en la página 158 comienza la sección Pan Viviente. Esto va a servir también de repaso de lo que estudiamos la última vez, hace 2 semanas, cuando estudiamos de Juan capítulo 6. Así que espero que lo hayan vuelto a repasar para que aprendamos y retengamos más también. Dice, el apóstol Pablo nos dice de los hijos de Israel en el desierto que todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto viene de 1 Corintios 10:4. Hemos leído ya las palabras del Señor cuando prometió darles alimento. Él dijo, mira, yo os haré llover pan del cielo. Eso está en Éxodos 16:4. Él mandó a las nubes de arriba
Abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles o de ángeles, dice en otras versiones, comió el hombre. Salmo 78, 23 al 25. El alimento que debían comer no era el producto del país que estaban atravesando. De haber sido así, lo habrían poseído antes. Pero la Escritura nos dice que les llovió del cielo. Vino directamente de Dios. Era comida espiritual, comida de ángeles. Lo que habría sido para ellos si hubieran creído, podemos verlo a partir del relato de otra ocasión en la que la multitud del pueblo fue milagrosamente alimentada en el desierto. Y entonces aquí fue donde sacamos el tiempo para estudiar Juan capítulo 6, y aquí vamos ahora con el repaso de lo que sucedió. En el capítulo 6 de Juan tenemos el relato de otra provisión milagrosa de alimento a una multitud en el desierto. Muy parecido a lo que se hizo, ¿verdad?, en el libro de Éxodo. Se reunieron como en número de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y todo cuanto disponían para comer eran 5 panes, eran panecillos, no eran panes ni siquiera grandes. Tampoco, aunque hubieran sido grandes, no les alcanzaba. Y 2 peces. Uno de los discípulos afirmó que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. No es maravilla que Pedro exclamara: ¿qué es esto para tantos? No alcanza para nada, es lo único que hay, pero no alcanza para nada. Como a veces se dice en forma de chiste, dice, no le llena ni siquiera un hueco de una muela, ¿verdad? Si tiene una carie en la muela, con eso ni siquiera se les llenaba. Era tan poquito comparado con la cantidad de personas que había. Seguimos leyendo. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Tomó en sus manos los panecillos y dio gracias. Y entonces dio el pan a los discípulos, quienes lo distribuyeron a la multitud. Lo mismo ocurrió con los peces. El resultado fue que a partir de aquella exigua cantidad o aquella insignificante cantidad, que en condiciones ordinarias no habría alcanzado ni siquiera a permitir una degustación, no hubiera sido ni siquiera suficiente para que todos lo probaran, quedaron todos satisfechos, sobrando 12 cestas llenas. Por favor, subrayen la oración que viene ahora ya al final de ese párrafo. A medida que ustedes la subrayan, yo la voy a leer muy despacito. Había más comida al final que cuando comenzaron. Pensemos en eso. Cuando comenzaron solamente había una cesta con una vianda para un niño, 5 panecillos y 2 pececitos. Cuando terminaron de repartirla a todos y todos comieron y quedaron llenos y les sobró, lo que les sobró fueron 12 cestas llenas. Había más comida al final que cuando comenzaron. Esto me recuerda, y tal vez les recuerde a ustedes también, lo que dicen las palabras de Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios siempre nos da sus bendiciones. Todo lo que Él nos provee, siempre nos lo provee en manera abundante. No mide a ver cuánto es que vamos a necesitar para dárnoslo exactamente, sino que siempre es generoso, más que generoso. ¿De dónde vino ese pan? Hay solo una respuesta posible: del Señor mismo. La vida divina que en Él había, que es la fuente de toda vida,
hizo que se multiplicara el pan, de la misma forma en que había hecho que creciera el grano del que estaba compuesto. ¿De dónde habían venido esos 5 panecillos que el niño tenía allí en su vianda que su mamá le había dado? Vino de plantas de trigo que crecieron, dieron el fruto y ellos recogieron el fruto y de eso habían hecho los panes. ¿Quién multiplicó los 5 panes y los 2 pececitos? La vida de Cristo, la vida divina que existe en él. Eso fue lo que trajo a la vida esos panes. Y había traído también al trigo, a las plantas de trigo, les había dado también la vida. Así que toda la vida en el planeta y en todo el universo, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Él es la fuente de toda vida. Seguimos leyendo. La multitud, por lo tanto, comió de Cristo mismo, porque de él venía la vida. Era su propia vida la que alimentaba sus cuerpos aquel día. El milagro fue obrado con el propósito de satisfacer sus necesidades físicas inmediatas, pero tenía el objetivo de enseñarles una lección espiritual de la mayor importancia que Jesús expuso ante ellos al día siguiente. Aquí viene el repaso de lo que estudiamos en Juan 6. Cuando la gente encontró a Jesús al día siguiente, él les reprendió por estar más preocupados por los panecillos y los peces que por la comida superior que él tenía para ellos. Les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Le preguntaron entonces: ¿qué debemos hacer? ¿Quién era el que estaba haciendo? Era Cristo. Pero ellos querían hacer algo, aportar algo. ¿Y no es eso la misma forma en que nosotros respondemos todo el tiempo? Ay, no, el Señor ha sido tan bueno conmigo que yo tengo que ir a hacer algo. Pero hagámoslo por amor a Él, no porque nos sentimos que tenemos que pagarle, que tenemos que traerle algo que recupere lo que Él puso. No, esa forma de vivir así no es un amor como el amor de Dios. Dios no nos da las cosas para que nosotros entonces después quedemos endeudados con Él. No, Él quiere que le respondamos con amor, con agradecimiento, porque reconocemos verdaderamente lo que valió las bendiciones que Él nos dio, lo que le costó al cielo para que nosotros podamos tener todas las bendiciones. Y estamos hablando aquí no solamente de la vida eterna, sino que de cada pan que tenemos, ese viene como resultado del sacrificio de Cristo. Dios quiere que tengamos esa conexión en nuestras mentes, que hagamos la conexión. Recibimos una bendición de un trabajo. ¿Por qué tenemos el trabajo? Porque tenemos la vida, la salud, la respiración. ¿De dónde viene todo eso? ¿Y de dónde viene? ¿A causa de qué viene el hecho de que podamos estar vivos? De que Cristo murió por nosotros. Si no, nuestras vidas hubieran acabado en el momento en que pecamos. La paga del pecado es muerte. No caemos muertos, ¿por qué? Porque Dios nos da de su vida para que podamos tener la oportunidad de conocer lo que hicimos mal y conocerlo a Él y depender de Él para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, porque somos débiles. Seguimos leyendo y espero que esta realidad espiritual se vaya haciendo más y más clara en nuestras mentes. Ellos dijeron: ¿qué haremos? Y Él les contestó: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Luego le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A lo que Jesús les respondió: esta es la obra de Dios. ¿Ellos quieren saber cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Eso viene de Juan 6, 27 al 29.
Entonces, a pesar de todo lo que habían visto y experimentado, le pidieron una señal, diciéndole, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto, verdad? Qué ceguera espiritual tan tremenda la que tenían. Habían visto el día anterior, no porque les contaron, sino porque ellos vieron cómo no había comida y luego hubo comida y sobró comida después. Y se llenaron y comieron ellos mismos, lo tuvieron en sus manos, lo mordieron, lo masticaron, lo pasaron, quedaron llenos y satisfechos y todavía le preguntan a Jesús, ¿qué señal puedes hacer tú? No estaban haciendo la conexión de la cual estábamos hablando hace un momento. Que cuando nosotros recibamos las bendiciones y nos sintamos agradecidos, pensemos, esto es porque Cristo murió por nosotros. A raíz de eso vienen toda otra bendición que recibamos. ¿Queremos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros? ¿O queremos solamente las que satisfacen nuestras necesidades físicas, temporales? De eso es que está hablando Jesús. Ustedes quieren que yo esté con ustedes 3 veces al día y les pase la comida para que ustedes no tengan sino que comérsela. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan vida eterna, no solamente la vida que les da este pan, apenas les duran unas horas y luego tienen que volver a comer pan eterno, pan de vida, para que puedan vivir conmigo eternamente. Seguimos leyendo. Ellos preguntaron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Allí le sacaron. A ver qué tiene usted que mostrar. Nuestros padres vieron. Dios les mostró, así que usted también tiene que mostrarnos porque no hemos visto nada, nada, nada. Por aquí no ha pasado nada. Jesús les recordó entonces que no fue Moisés quien les dio aquel pan en el desierto, sino que solo Dios da el verdadero pan del cielo. Dijo, el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Incapaces todavía de comprender lo que significaban las palabras de Jesús, le pidieron poseer por siempre ese pan de vida, momento en el que él les declaró claramente que él mismo era el pan viviente. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está tanto la comida como la bebida. Y más tarde añadió, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículos 32 al 51 de Juan 6. Por favor, subrayen todo el último párrafo. Aquí está el resumen de lo que hemos hablado, de lo que hemos estudiado y del resumen que hemos leído ahora. De igual manera en que la multitud comió aquel pan que procedía del Señor Jesús, resultando fortalecida por él, podía, si hubieran creído, haber recibido vida espiritual de él. Su vida es justicia. Y quiero hacer la pregunta aquí, para que recordemos y si no nos acordamos, que lo traigamos a la memoria otra vez. ¿Qué quiere decir justicia? Justicia es buen hacer, buen obrar, rectitud. Vuelvo entonces a leer. Su vida es justicia,
buen obrar, rectitud, el obrar rectamente. ¿No es eso lo que queremos? ¿Hacer las cosas buenas? No busquemos hacerlas por nosotros mismos. Tenemos que recibirlas de Jesús. ¿Cómo? Creyendo en Él. Y cuando creemos, entonces obramos sobre esa fe. Permitimos que esa fe, porque creemos en Él, sabemos que Él lo puede hacer, entonces damos el paso. Y adivinen qué, caminamos. No podíamos antes, pero ahora caminamos. No podíamos obedecer antes, pero ahora podemos. ¿Por qué? Porque creemos en Él y su vida en nosotros nos da la fuerza que necesitamos para obrar. Antes mentíamos, ahora ya no mentimos. Antes no guardábamos el sábado, ahora no podemos guardarlo, podemos observar. ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? Porque creemos que Cristo es el pan de vida y Él nos da la fuerza, la salud, la vida diaria para poder hacer y observar lo que Él nos prometió que Él iba a hacer en nosotros. Seguimos leyendo ese mismo párrafo. Su vida es justicia y todo el que come de Él con fe recibe esa justicia, el buen hacer, esa obediencia. Como el Israel de antiguo estaba comiendo pan del cielo y como aquellos no lo apreciaron hasta el punto de recibir el pleno beneficio que encerraba. Se agarraron de que ellos sabían que sus padres y sus antepasados habían recibido pan del cielo y habían comido, y de eso se agarraron. Y no reconocieron ni que ellos habían recibido el pan del cielo y que ahora ellos aquí en esa generación tenían a Cristo, el pan que había venido del cielo y que creyendo en Él podían tener el pan eterno, la vida eterna. Triste leer los cerrados que estaban a lo que Cristo quería enseñarles. Pero una buena lección para que nosotros no caigamos en lo mismo. Pasamos ahora al capítulo 25. Vamos apenas a comenzarlo, nos quedan unos pocos minutos. Y esto sigue continuando, sigue construyendo sobre la base del fundamento de Juan 6. Vida en la palabra se titula. A los judíos les resultó difícil creer las palabras de Cristo de que Él se daría a sí mismo para que lo comieran. Se dijeron, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Como qué asco. Jesús les repitió la declaración de forma aún más enfática y añadió, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes están tomando el hecho de que yo les estoy diciendo que lo que voy a dar, mi cuerpo, es como el pan, ese les va a dar a ustedes la vida eterna. Ustedes lo están viendo como que tienen que morderlo y masticarlo. Salgan de allí, pasen al sistema espiritual. Si cada uno de los presentes hubiera podido comer la carne de Cristo, quien se encontraba ante ellos, y la carne que comían hubiese podido ser reemplazada por otra nueva, de forma que hubieran continuado comiendo de él hasta llenar sus estómagos y asimilar esa carne, no habrían recibido beneficio ninguno permanente en ello. Vuelvo a leer ese pedazo y parece que hubo un poco de freno en el sonido. Voy a volver a leer allí. Si cada uno de los presentes hubiera podido comer la carne de Cristo, quien se encontraba ante ellos, y la carne que comían hubiese podido ser reemplazada por otra nueva, de forma que hubieran continuado comiendo de él hasta llenar sus estómagos y asimilar esa carne de él, no habrían recibido beneficio permanente alguno en ello. No les habría significado ningún bien espiritual. Algo así es en realidad
lo que habían estado haciendo cuando comieron del pan que procedía de la vida que había en su cuerpo, pero no obtuvieron provecho de ello. Así, de ser cierta la creencia o la pretensión, dice pretensión, quiere decir creencia, la creencia de la teología católica, que según lo cual los sacerdotes tienen el poder de transformar el pan en la auténtica carne de Cristo, no habrían en ello provecho alguno. La persona le puede comer y seguir siendo tan impía como antes. Nuevamente las palabras de Cristo en Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, esas son espíritu y son vida. Quería que dejaran de pensar en que iban a tener que canibalizar la carne de Cristo y que pensaran que lo que Él les estaba enseñando y lo que Él quería que ellos entendieran del sacrificio que Él iba a hacer por cada uno de ellos y de nosotros, eso era la parte importante que da la satisfacción del hambre y de la sed eternamente. Vamos a dejar hasta allí. Volveremos a este mismo capítulo, el capítulo 25, la próxima vez. Y ahora vamos entonces a postrarnos de rodillas para orar y cerrar nuestra sesión. Amante Padre Celestial, estamos muy contentos, felices, gozosos dentro de nosotros mismos, porque al entender lo que tú nos estás diciendo y enseñando, comprendemos el gran amor que tú tienes para nosotros, el amor que te trajo a este mundo como un bebé para crecer y entender de manera que nosotros pudiéramos entender quién eres tú y que también nos comprendes y que pudiéramos también saber que tu vida era la única vida que vino a este mundo con el propósito de morir, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender lo que Cristo trató de enseñarles al pueblo ese día en Juan capítulo 6. Ayúdanos a comprenderlo y a desearlo más de lo que deseamos la comida cuando sentimos hambre. A desearlo más y a recibirlo con más alegría y más gusto que cuando tomamos un vaso de agua cuando tenemos bastante sed. Gracias porque nos das el hambre y la sed espiritual también. Ayúdanos para que no busquemos saciarla de ninguna otra forma, sino con tu palabra. Danos, Señor, tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.